Buenas tardes o buenos días y bienvenidos a este evento muy especial, Líderes Digitales en América Latina sobre el futuro de los medios digitales, el cual es parte de nuestra serie Going Digital. Mi nombre es Beatriz García Nais, coordinadora del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, D.C. Los eventos de esta serie han tocado diversas temáticas, entre ellas el avance de la tecnología en el ámbito de las finanzas, la brecha digital, el futuro de los mercados digitales y la privacidad y ciberseguridad. Todos ellos están disponibles en nuestra página web del programa latinoamericano. Hoy vamos a explorar cómo el distanciamiento social durante la pandemia aceleró el uso de tecnologías digitales en toda la región. Y vamos a evaluar cómo las políticas públicas estratégicas pueden ampliar estos logros. Como resultado de la pandemia, muchas compañías migraron sus puestos de trabajo de la presencialidad a la virtualidad. Como consecuencia, el porcentaje de personas asalariadas que trabajan desde su domicilio en la región pasó de ser inferior al 3% a ubicarse entre el 20 y el 30%. Al mismo tiempo, muchos negocios introdujeron o ampliaron sus servicios en línea. Sin embargo, una gran parte de la población a lo largo de la región continúa teniendo problemas para acceder a esas nuevas oportunidades laborales y servicios esenciales. Según estimaciones del Banco Mundial, solo el 46% de los hogares de la región tienen acceso a banda ancha fija y el 37% de las personas hace uso de las redes 4G, conexiones muchas veces muy inestables. El todavía alto costo de acceso a Internet es uno de los factores más importantes que generan una brecha entre los hogares de distintos niveles de ingreso y entre zonas urbanas y rurales, con efecto importante en el ritmo de crecimiento de la digitalización de la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en promedio, el 81% de los hogares del quintil de ingresos más alto tienen acceso a Internet, en comparación con un 38% del quintil más bajo. La falta de acceso es solo una de las barreras que dificulta el avance digital en telecomunicaciones en Latinoamérica. La educación digital para formar parte de esta nueva era sigue siendo un reto también. Solo entre el 5 y el 15% de los adultos en la mayoría de los países de la región tienen conocimientos medios o altos de Internet. Y solo el 14% de los niños en hogares de clase baja en Latinoamérica cuentan con acceso a Internet. Debido a esto, muchos niños latinoamericanos no tendrán las competencias necesarias para los puestos del trabajo del futuro. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la región, incluyendo a través de cooperación con el sector privado, la brecha digital sigue siendo un reto regional. Sin embargo, muchos países de la región continúan tomando medidas para resolver esta problemática. Varios países en Latinoamérica, los cuales incluyen Argentina, Brasil y Perú, trabajan en proyectos de ley para declarar el Internet como un servicio esencial para toda su población. En Ecuador, el cable submarino Mistral, el cual fue inaugurado en el 2021, une a Ecuador con Guatemala, Perú y Chile, con servidores disponibles desde Estados Unidos. Así, con mayor conectividad, se manifiestan servicios tales como los trámites en línea, la telesalud y el entretenimiento. Tanto Colombia como Brasil también están realizando proyectos importantes para ampliar el acceso al Internet. Gracias a estas políticas públicas de telecomunicaciones y las inversiones e innovaciones del sector privado, la transformación digital en Latinoamérica sigue avanzando en un mundo post-pandemia. En 2020, por ejemplo, la región tuvo un aumento del 27% en suscriptores de Over the Top o OTT y sigue creciendo a un ritmo impresionante. Para discutir estos temas contamos con un panel excepcional con la ministra Viviana Maíno, que es ministra de Telecomunicaciones del Ecuador, el señor Carlos Baigorri, superintendente ejecutivo de Anatel de Brasil, Carlos Magariño, director de Estrategia Global y Asuntos Externos de Brio, y Marilena Méndez, que es la secretaria general de ACIT. A su vez, quisiera agradecerle a nuestro cosponsor, Brio,
por su invaluable labor en la organización de este evento. Muchísimas gracias, Brío. Ahora quisiera comenzar un poco dándole entrada a esta conversación con la ministra Viviana Maynó. Ministra, la conectividad y la convergencia son temas importantísimos en el desarrollo de la digitalización de la región. Quisiera preguntarle cómo ve el avance en cerrar la brecha en su país. ¿Está por ahí? Bueno, si no, pasamos con el señor Carlos Magariño. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, para empezar esta conversación, me gustaría, como dije, comenzar con el tema de conectividad y convergencia, que es vital para la digitalización de la sesión. ¿Qué implicaciones tiene esta conectividad y esta convergencia en la televisión paga, por ejemplo? ¿Hay sustitución de OTTs? ¿Cómo es el panorama que se ve regionalmente? Bueno, me parece que cuando ponemos este tema en perspectiva, se puede ver claramente cómo ha sido la dinámica del mercado a lo largo de la última década, ¿no? En un contexto regulatorio que a principios de la segunda década de este siglo, a principios del 2010, todavía no registraba el fenómeno de las OTT o de las compañías que operan over the top, ¿no? Como sintetiza el acronismo. En aquel momento, y esto ocurre mucho en nuestro mercado justamente por la velocidad del cambio tecnológico, y un cambio tecnológico disruptivo, acelerado, pero en 2010 nosotros teníamos un escenario donde la televisión paga trabajaba y desarrollaba un servicio de entretenimiento y de conectividad muy importante para todos los consumidores, y allí en 2011 despunta entonces unos primeros datos de desarrollos en escala ya de las OTT, ¿no? Al principio la relación parecía ser una relación de complementariedad. Se veía que ambos mercados se desarrollaban de manera complementaria y generando un efecto positivo sobre el consumidor en términos de ampliación de oportunidades. Pero a partir de mediados de la década pasada comienza a verificarse una sustitución de un servicio por otro, ¿no? En un contexto donde las regulaciones son completamente diferentes para los dos tipos de servicios, ¿no? Es decir, la televisión paga, con una tradición mucho más larga y con una serie de inversiones sujetas a supervisión de los reguladores, seguía desarrollando y ampliando los servicios, mejorando la oferta, facilitando el acceso a los consumidores, mejorando la tecnología, y por otro lado las OTT ampliaban ofertas de contenido, ¿no? Que las posicionaban en el mercado de manera más agresiva. Y ahora tenemos algunos documentos, algunos papers académicos, en particular mencionaría uno producido por dos economistas conocidos en el sector, el señor Melguizo y el señor Jung, que muestran que efectivamente en la última mitad de la década pasada se produce en términos agregados una sustitución del mercado donde las OTT reemplazan el servicio de la televisión paga, ¿no? Entonces, eso no es ni bueno ni malo en la medida en que tenga lugar en un escenario donde la regulación es simétrica, es equitativa, es igual para ambos proveedores de servicios. Bueno, porque en la medida en que así sea, incentiva la competencia, la inversión en tecnología, la ampliación de la grilla, servicios de contenido para los consumidores. Pero claramente esto sí se convierte en un desafío cuando las regulaciones son muy asimétricas, con exigencias muy grandes para unos proveedores como los de la TV paga
versus prácticamente la ausencia de exigencias o de requerimientos para los servicios de over the top, ¿no? Es muy interesante ver cómo a lo largo de esta última década esa situación se verifica en términos de participaciones de mercado. Este año, por primera vez, estos servicios de streaming están superando el porcentaje de mercado, la penetración de mercado que tiene la TV paga, cuando a principios de la década ese porcentaje era apenas un tercio del segmento de mercado que ocupaba la TV paga, lo cual muestra el efecto que tiene la ausencia de regulaciones, ¿no? Se permite el crecimiento más rápido de un segmento del mercado que de otro. Y pensamos nosotros que en esta etapa donde tenemos que acelerar la conectividad, donde tenemos que asegurar la digitalización de la economía, es muy importante tener una regulación equilibrada. Ahí veo que llegó la ministra Diana Mayno, así que paro aquí mi presentación. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, empezamos un poco a hablar sobre el tema de conectividad y convergencia. Carlos habló un poco de la necesidad que hay sobre un marco regulatorio regional. Le pregunto entonces, ¿cómo va ese avance en regulación para su país, para el Ecuador? Disculpe, ¿podría ayudarme repitiendo la pregunta? Sí, claro que sí, ministra. Empezamos a hablar con Carlos sobre la necesidad de la regulación que hay en el mercado para temas como OTT, servicios de streaming, televisión paga. Entonces queríamos preguntarle cuál es la visión que tiene el Ecuador, qué regulaciones ha tomado en esta materia. Sí, gracias. En general, la brecha en el país. Sí, nosotros sobre conectividad hemos tomado algunas regulaciones importantes que tienen que ver en general con la atracción de la conectividad. Ok. En particular en el tema de OTTs o en el tema de liberación de impuestos, lo que se hizo a finales del año pasado, en el mes de diciembre, fue a través de la Ley de Desarrollo Económico liberar el ICE, que es el impuesto a los consumos especiales, que es adicional al IVA, que es al impuesto de valor agregado, que discurría sobre los planes de telefonía móvil y sobre el internet fijo también. En cuanto a los servicios específicos de los que estamos hablando, no se liberó, pero hay un proceso respecto a esa temática en camino, porque obviamente pues parte de los objetivos gubernamentales es facilitar y liberar este tipo de servicios hacia los usuarios. De la misma manera se están simplificando mucho los trámites para poder acceder a este tipo de autorizaciones, dar permisos, integración de firmas extranjeras que han adquirido este tipo de redes acá de conectividad o de servicios acá en el país de empresas. Estamos tratando de darle mucha más eficiencia desde el punto de vista de los trámites a los movimientos regulatorios y de permisos en estas áreas. Perfecto, ministra. Muchísimas gracias. Ahora quisiera pasar con la señora Marileana de ICIET y quisiera preguntarle un poco cuál es el estatus regulatorio en la región, cuáles son los principales obstáculos o cuáles son las medidas que están avanzando esta disminución de la brecha digital con ayuda tanto del sector privado como de los gobiernos latinoamericanos. Sí, mire, precisamente el día jueves de la semana pasada, hace 4 días, estuvimos en una reunión de Latinoamérica con varios países, más de 10, y firmamos en Colombia, es justamente coincidente con la cumbre Colombia 4.0, una declaración internacional comprometiéndonos a aunar esfuerzos precisamente para superar la brecha digital, para integrar a nuestros ciudadanos que hoy, siendo ciudadanos digitales, no tendría ningún sentido en considerarlos ciudadanos independientes de cada país, sino de la región de Latinoamérica. Y en ese sentido, cada país en esta reunión, en esta cumbre del jueves pasado, en Bogotá, expuso sus avances en materia regulatoria y en
liberalización de políticas, facilitación de inversiones privadas y liberalización de políticas para realizar mayores inversiones en el sector que permitan justamente atraer a los no conectados. En Ecuador particularmente estamos llevando a cabo en la parte internacional con la OEA un plan que se llama Conectar a los no conectados. Acabamos de cerrar la fase 1 e iniciamos justamente en Colombia, porque estaba el representante de la OEA, lo aprovechamos así, la fase 2 de ello. Y hemos eliminado muchas barreras regulatorias, impuestos tales como el impuesto de la cuota de mercado, que era un impuesto que no existe en Latinoamérica, por el cual una empresa, una vez que llegaba a un determinado punto de clientes, de número de clientes, incrementalmente por cada nuevo cliente, o sea que por cada nueva inversión también, en telecomunicaciones se requiere mucha inversión, pagaba mucho más impuestos. Más clientes, más impuestos. ¿Qué era eso? Sí, increíble. Un desincentivo a crecer y por ende a invertir. Ese impuesto ha sido eliminado en el país y correrá funciones desde el año 2023. De la misma manera, creamos la posibilidad de invertir hasta un 50% de los impuestos de uso del espectro y el 1% del Fondo Universal, de aporte al Fondo Universal, por parte de las empresas de telecomunicaciones, en vez de pagar esos dos impuestos hasta un 50%, aplicarlos directamente a inversión en conectividad justamente rural y social. Porque estamos entendiendo esta brecha digital no solo como una conectividad física, de acceso físico geográfico a lugares marginales o rurales, sino también el acceso en cuanto a accesibilidad económico. En ese sentido, me congratulo en anunciar justamente en este foro, porque es muy reciente, sucedió la semana anterior, hemos emitido una nueva regulación lanzando un plan social de internet fijo y móvil, justamente para todos los beneficiarios de lo que en Ecuador llamamos bono de desarrollo social, que es un bono de pobreza o un bono de ayuda social, tiene diferentes nombres en nuestros países, pero básicamente es eso, que cubre a cerca de 1,5 millones de personas del quintil más bajo económico. Entonces hemos estructurado un plan de conectividad básico, asequible, en el cual todas las operadoras del país, fijas y móviles, privadas y públicas, deberán de comenzar a implementar este plan en el curso de las próximas semanas, con lo cual garantizamos no solo la llegada física donde no la había, sino que llegamos físicamente, que esa es la parte constructiva de infraestructura, como decía hace un momento, a través de la liberalización de impuestos aplicado a esa inversión, que lo pueden hacer, también del plan universal, sino también el acceso a recursos de las personas que, aunque estén en la ciudad, o bien estén en lugares más marginales, puedan pagar esos recursos, con esos recursos un plan y acceder al servicio. Muchísimas gracias, ministra, y felicidades por todos los esfuerzos que está haciendo Ecuador en esta materia, realmente muy interesantes, que abarcan desde obviamente el tema de la fiscalización hasta también el apoyo a las poblaciones rurales. Ahora quisiera pasar con la señora Marileana Méndez de ACIET. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, quería preguntarle un poco cuál es la visión regional que hay para esta conectividad, para esta convergencia, para reducir esta brecha digital de una manera regional. ¿Cuáles son los obstáculos o cuáles son los proyectos que se están dando en la región para apuntar a este problema, a esta problemática? Muchas gracias, Beatriz. Gracias por la invitación. Un saludo a mis distinguidos compañeros panelistas. Un gusto verlos a la distancia. Bueno, yo creo que aquí debemos empezar así como iniciaste vos, en términos de las generalidades, dando un pasito atrás y decir qué pasó con la pandemia. Durante la pandemia quedó claramente establecido la necesidad de que las tecnologías de información, comunicación y también los servicios de contenidos, especialmente en la televisión por suscripción, estuvieran disponibles para los usuarios. ¿Por qué esto? Porque realmente nos dimos cuenta en ese momento que era necesario continuar conectados a pesar del distanciamiento que nos exigió el problema sanitario. Y ahí se vio el papel fundamental que juegan estos servicios en el sostener la actividad económica, educativa, incluso el contacto social. Pero bueno, eso también dejó al descubierto cuáles eran las debilidades de la región en esta materia. Bien señalabas que
en América Latina tenemos un problema de uso del servicio. Tenemos que el 87% de la población vive dentro de una zona que tiene señal 4G. Es decir, el Internet móvil está disponible. Sin embargo, el uso y la penetración de ese servicio siguen siendo bajos. Entonces ahí nos estamos enfrentando a un problema desde la perspectiva del servicio de Internet móvil, puesto que el Internet móvil prepago ha sido el gran democratizador de los servicios, sin embargo sigue detenido en cuanto a penetración y uso. Por otro lado, sabemos que la penetración de la banda ancha fija pues sí es un elemento retador, porque todavía menos, alrededor en el dato del Banco Mundial, alrededor del 47, decías, de la población no tiene acceso a este servicio fijo. Entonces, si nos situamos en ese entorno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por un lado, requerimos necesariamente que ese 87% de la población que está cubierto pueda hacer uso. Y entonces, ¿qué nos hace falta allí? Bueno, nos hace falta la posibilidad de hacer aún más asequibles los servicios, generar las habilidades para que las personas efectivamente accedan y por otro lado que tengan los dispositivos para hacer un uso productivo. Y en cada uno de ellos hay retos. Si nos ubicamos en el lado de la asequibilidad, los precios en términos, y ya se habló aquí de los niveles fuertes de competencia que hay en todos los servicios de comunicación y acceso a contenidos. Hay una fuerte competencia que ya no viene solo del sector, sino que viene desde, digamos así, actores que hasta hace poco eran ajenos al sector. Entonces, ahí hay un elemento que nos dice, bueno, sí, hay competencia, entonces los precios han venido a la baja, pero aún así siguen siendo poco asequibles para la población. Claro, aquí hay una brecha adicional a la brecha digital, o yo diría es la primera brecha, que es una brecha de pobreza. Es decir, por más que bajemos los precios que ya se ha hecho y se ha hecho por la competencia, aún así los niveles de ingreso y vulnerabilidad de la población latinoamericana nos indican que hay retos desde esa perspectiva. Entonces allí, como bien señalaba la ministra, lo que se está promoviendo es que se puedan generar programas sociales bien acotados, apropiadamente definidos, que tengan también rendición de cuentas y mediciones de impacto para poder subsidiar a esta parte de la demanda que definitivamente no está pudiendo tener acceso a ello. Por otra parte, tenemos los temas de dispositivos. En muchos países todavía los dispositivos están siendo objeto de fuertes impuestos. Entonces, como si fueran equipos de lujo. Entonces, en realidad, pues allí hay otro elemento fundamental. Y quizás el elemento central y fundamental es cómo manejamos la regulación y las políticas públicas para hacer cada vez más sencillos los trámites, la agilidad para poder acceder a espectro radioeléctrico, bajar los costos tanto de acceso al espectro radioeléctrico como los costos recurrentes de ese espectro radioeléctrico, por mencionar uno. Pero podemos irnos también a aspectos que suben enormemente los costos o incluso bajan los ingresos de los participantes de mercado. Y estamos hablando de la instalación de infraestructura. Eso es un elemento que hay que tratar de facilitar, de trabajar con los gobiernos locales. Por otro lado, tenemos el tema de la piratería de contenidos, ¿verdad? Estamos o sea, tenemos proveedores formales de televisión por suscripción, pero por otro lado hay un fuerte impacto por parte de los contenidos que no fueron accedidos legalmente. Entonces,
son elementos que tratados en forma conjunta y coherente desde la perspectiva regulatoria y desde la perspectiva de políticas públicas, nos ayudarían a bajar costos, permitirían también generar una sostenibilidad en el tiempo de la industria, asimismo incluso ayudar a la asequibilidad en el entendido claro que va a haber una frontera de asequibilidad muy marcada por un tema de vulnerabilidad, y a partir de esa frontera solo el esfuerzo público-privado, sobre todo el esfuerzo público, es el que nos va a permitir llegar a cerrar tanto del lado de las poblaciones no cubiertas por servicios como de las poblaciones cubiertas que no tienen acceso. Entonces, recordar como última reflexión que los temas de cierre de brecha, o sea, los objetivos de cierre de brecha digital son objetivos en movimiento, porque lo que hoy es brecha digital, ya mañana estará superado y será otro el objetivo de cierre de brecha. Las velocidades que hoy tenemos, que son suficientes para el acceso a los servicios, probablemente en 1 o 2 años se consideren insuficientes. Entonces, esto es un proceso en constante cambio, y aquí el elemento fundamental, central y fundamental es el diálogo público-privado para que el conocimiento sobre estas necesidades, tanto técnicas como regulatorias, por parte de los actores de mercado, pues sea conocido plenamente tanto por los autoridades del sector como por otras autoridades, porque aquí podemos hacer muchos esfuerzos en el sector, pero si el ministro de Finanzas no está de acuerdo, pues ahí topamos con una pared importante. Entonces, creo que este diálogo público-privado transversal en toda esta materia será lo que ayude a cerrar en forma efectiva la brecha digital en la región. Muchas gracias, Mariliana. Ciertamente muy valiosas reflexiones, como tú bien dices. Y un tema que quisiera tener para pasar un poco al segundo tema que vamos a tratar es esa brecha de pobreza que bien mencionas, esa brecha que es una continuidad en la región, en América Latina, que se exacerbó por la pandemia. Entonces, quisiera tratar el tema de la capacitación digital a los latinoamericanos, y quisiera preguntarle a Carlos Magariño, desde el sector privado, ¿cómo se están focalizando estos esfuerzos para reducir esta brecha digital y tener una fuerza laboral capaz y sostenible en América Latina? Carlos. Bueno, en Brio, DirecTV y Sky están desarrollando hace años ya un programa que nosotros consideramos muy poderoso, denominado Escuela Plus. Es un programa que cubre 10.000 escuelas en América Latina con más de 2 millones de estudiantes, que busca justamente asegurar la conectividad y el curso normal del proceso educativo en las áreas más remotas, en las áreas rurales de América Latina, que tienen más dificultad para acceder a esos contenidos educativos. Ahora bien, en este programa de Escuela Plus, hasta ahora, que ha tenido además un rol muy importante en la pandemia, según me comentan muchos alcaldes, muchos gobernadores, muchos ministros, particularmente en la pandemia fue de un valor estratégico enorme. Nosotros queremos ahora incluir un componente específico en este programa que tenga que ver con la construcción de habilidades digitales en la población, ¿no? Es decir, nosotros compartimos el análisis de quienes dicen que la pobreza no es un problema de ingresos solamente, sino mayormente un problema de activos. Y por eso la educación es crucial, porque es el vehículo para darle a los ciudadanos un activo que pueda comercializar en el mercado de trabajo. Poco favor le haríamos
si esos activos están desactualizados. En una economía que cambia muy rápidamente los requerimientos de habilidades, es muy importante fortalecer ese capítulo digital. Así que tenemos la intención de desarrollar en el curso de 2022 y 2023 un componente específico de construcción de habilidades digitales en el marco del programa de Escuela Plus. Y asimismo hemos comenzado a dialogar con algunos gobiernos de la región para replicar la experiencia de Escuela Plus en el ámbito de la salud, para dar conectividad y también capacitación y entrenamiento en las unidades que prestan servicios de salud en las zonas rurales que tienen menos acceso a la conectividad, ¿no? Y por esa razón estamos trabajando también con los organismos multilaterales de la región para tratar, y con los gobiernos, para tratar de articular los esfuerzos de manera de que esto sea verdaderamente una cooperación público-privada. Nosotros lo entendemos como una actividad que está relacionada con nuestros propios programas de responsabilidad social corporativa, pero también lo vemos en el marco de la obligación de hacer inversiones que tengan impacto en la población, que tengan verdadero impacto para mejorar la situación de pobreza y marginalidad en un continente que tiene desafortunadamente los peores registros de desigualdad cuando uno los compara a nivel global, ¿no? Así que ahí estamos conversando mucho y admiramos mucho el trabajo que hacen los reguladores de la región. Aquí tengo que reconocer el trabajo de la ministra Diana Maino y el gobierno del presidente Lasso en esa materia, que han sido siempre muy dedicados, y tenemos la esperanza de que este año y el próximo vamos a poder empezar a ver de manera concreta estos nuevos elementos de un programa que ya está muy establecido y que ha generado un beneficio indiscutible y objetivamente mesurable en la población rural de América Latina. Muchísimas gracias, Carlos. Y quisiera, bueno, en ese hilo de la conversación pasar a la ministra Maino sobre las iniciativas que el Ecuador está poniendo en marcha para preparar a su población para el futuro de la brecha digital, para hacerlos profesionales digitales. Sí, muchas gracias. Excelente, porque efectivamente el tema de la brecha digital va por un lado en el ámbito de la infraestructura, de la geografía, de dotar geográficamente de la capacidad o del Internet. Por el otro lado, que es el tema de la accesibilidad económica, como mencionó Mariliana anteriormente, que es con lo cual nosotros estamos atacando esto desde el punto de vista de planes sociales para el acceso de la población más vulnerable. Adiciono a lo que les comenté ya en el tema del bono de desarrollo humano, que es el bono de pobreza, le llaman en otros lados, que con un plan diferenciado de un valor muy módico, muy social, que es ley, otorgarlo. Tenemos algo similar para adultos mayores, más de 65 años, y discapacitados. Un plan nacional en ese sentido. Por el lado de la otra arista, que son los conocimientos ciudadanos, la capacidad ciudadana para poder hacer uso de las TICs, nosotros hemos realizado la primera medición que se ha dado en el país, que no existía hasta este momento, de la mano del BID con la herramienta digital, el checklist digital, que lo hicieron en otros países, entendemos en la región también, y medimos MIPYMES y pymes. Nivel de madurez digital de MIPYMES y pymes, y nivel de madurez también ciudadano. A los dos nos enfocamos. ¿Y por qué menciono lo de MIPYMES y pymes? Porque en general los emprendedores y los empresarios de ese tipo de empresas son gente que tienen menor inmediación con las TICs, y por ende resulta ser que las MIPYMES y las pymes también. Lo que se levantó de esta herramienta de chequeo digital es que solo 5.6% tiene buen desempeño en infraestructura y sistemas de tecnología, TICs en general, que es muy bajo. Entendemos, de acuerdo con la información del BID, que es, sin embargo, la media de la región. Así que tal vez vale el foro para aprovechar la ocasión y comenzar a preocuparnos más a nivel regional, a nivel de, por ejemplo, los think tanks y organismos multilaterales y gremiales de la región, de
apoyar más al desarrollo, que tal vez lo hemos tenido muy enfocado en gobiernos y en ciudadanos, de MIPYMES y pymes, porque al final el ciudadano menos digital te resulta ser también el emprendedor de una pymes o de una Claro. pequeña empresa. Entonces van de la mano. Y de repente pudiéramos articular los esfuerzos en conjunto con ese tema. En cuanto a ciudadanía digital, encontramos un 28% de habilidades destacadas de apropiación de TICs y de conocimiento de TICs, que también es bastante bajo. Entonces, ¿qué hemos identificado? Que todos estos planes de gobierno electrónico, de simplificación de trámites, transformación digital, este es un eje fundamental de la agenda de transformación digital, el tema de la capacitación ciudadana por la brecha, ciudadana y empresarial pequeña, digamos así. Lo hemos identificado, ya sabemos cuál es nuestra línea base o punto de partida, que el país no la conocía lamentablemente antes, y con esto estamos trabajando un programa de capacitación a través de muchos canales, los canales oficiales del ministerio, de sus instituciones del sector, de otras entidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación y CENESIC, que es la institución que regula educación superior, para asegurar que existan más oferta de carreras de tecnología y no entendiéndolas solo como STEM, ciencias duras, sino técnicas. Por ejemplo, lectura de videocámaras. Ok. Para temas de seguridad, temas de ese estilo, ¿no? Tecnólogos, no solo superingenieros. Eso es parte de progresar en la brecha digital, porque hasta hoy ha habido muchas carreras técnicas, pero no necesariamente en el área de tecnologías. Creemos que eso va a dar una inmediación a la población mucho mayor y sobre todo va a producir empleo. Hemos levantado la información y es un tema que es transversal en la región, tal vez los números no sean exactos, pero sí muy parecidos. Ecuador produce 1/3 de la oferta de profesionales en TICs de lo que requiere. Entonces, si no nos comenzamos a preparar en eso, también estamos hablando de otro tipo de brecha digital que hay que atacar para poder nivelarnos. Y en ese sentido, poco para concluir, estamos trabajando fuertemente ahora, que ya tenemos la línea base identificada, en el tipo de capacitaciones y programas que se requieren para incluir a las personas en estos proyectos de inmediación mayor a las TICs, pero de la mano con llevarles el servicio. Por eso también vino el plan social, porque nos dimos cuenta que por más que llegábamos al sitio, ellos no accedían. Y si no acceden, ¿cómo los capacitas? Es todo un círculo al final, ¿no? Y para concluir, ahora sí, les comento que en Ecuador tenemos un proyecto en marcha, en realidad es un servicio en marcha, que se llama Puntos del Encuentro. Se llama distinto en cada uno de nuestros países, pero el concepto es similar. Son centros de servicios digitales gratuitos para la población justamente marginal y rural, más pobre, más abandonada, en la cual nosotros hemos repotenciado este servicio, lo hemos lanzado nuevamente. Son casi 900 puntos ubicados en todo el país, en sectores específicos justamente marginales y rurales. El año pasado, Ecuador tiene una población de 17 millones de personas. El año pasado se atendieron casi 4 millones de personas en los puntos del encuentro. ¿Qué hemos hecho? Tenemos 40 plataformas, todo el servicio es gratuito, entre públicas, privadas, servicios públicos, Google Classroom, por ejemplo, en línea, oficios que están plantados o diseñados en función de las actividades que cada comunidad realiza. Entonces tenemos emprendimientos para oficios en la Amazonía que tienen que ver con los cultivos que ellos hacen para ayudarlos y enseñarles cómo cultivar, cómo mejorar, cómo elevar sus eficiencias en esas zonas. Tenemos un ejemplo que me encanta comentar, voy a aprovechar un minuto más que me robo para hacerlo, en la costa, en la playa, hay una agrupación de mujeres emprendedoras, que son 17, que fueron a su punto del encuentro cercano, el de su localidad, y allí en línea aprendieron a hacer artesanías, manualidades, bisutería con papel reciclado, desde cómo hacerla. Hoy por hoy tienen su página web, cobran en línea, marketean en línea y exportan ese producto a Alemania y a Estados Unidos desde el punto del encuentro, porque en su casa no tienen computador. Todo su proyecto social se ha realizado desde el sitio. Entonces se han vuelto puntos o ejes de desarrollo de todas las comunidades. Y en ese trabajo fuerte estamos, lo cual también obviamente lo comento porque tiene mucho que ver con la brecha digital. No es solo la conectividad, es realmente que la conectividad y el servicio de telecomunicaciones y de TICs les sirva a esa comunidad más desposeída para realmente ser una herramienta de superación de conocimientos y de economía, ¿no? Como es el caso de estas señoras que... Muchas gracias, ministra Maynó. Y sobre esos ejes realmente es donde tenemos que trabajar como región, como gobierno, como sector privado. Y bueno, quisiera recordarle a nuestra audiencia que pueden enviarnos sus preguntas por medio del chat
de aquí de la plataforma Zoom o por medio de nuestra cuenta de Twitter que es @latamprog. Por ahí nos las pueden hacer llegar y me la van a hacer llegar a mí. Para continuar la conversación, quiero preguntarle a María Elena, es una pregunta de Daniel Rangel, que va en torno a esta digitalización de la educación o de esa brecha digital educacional, sobre qué políticas se deben adoptar a nivel nacional y regional para que tengamos industrias digitales que generen innovación y empleos de calidad para llegar a lo que llamamos una cuarta revolución. Mariliana. Gracias. Sí, aquí hay varios elementos fundamentales. Uno, que la base de la transformación digital, que en última instancia es la que habilita esas industrias digitales, es la conectividad, son las telecomunicaciones. Entonces, primero necesitamos fortalecer la industria de telecomunicaciones que habilita en última instancia la posibilidad de tener industrias digitales. Cuando hablamos de estas industrias, estamos hablando de industrias transformadas, donde sus procesos punto a punto son procesos digitales. Entonces, no solo necesitamos capacidades en toda la cadena productiva de estas industrias, sino también capacidades digitales en el consumidor final. Entonces, aquí estamos hablando de que para que esto sea efectivo, tenga impactos reales en el aumento de la productividad en América Latina, requerimos efectivamente cambios sustanciales. Uno, como ya dijimos, es el enfoque a la conectividad. Dos, incluso los cambios regulatorios, no solo a nivel del sector, sino también incluso de la regulación de otros sectores. Si nosotros vamos a pensar en, por ejemplo, la parte agrícola, que genere industria, que genere también cambios sustanciales allí, necesitamos que la regulación en materia de agricultura se ajuste a la parte digital. O sea, que los técnicos de extensión, que los técnicos que validan las denominaciones de origen de los productos, etcétera, todos esos tienen que estar imbuidos en esa transformación digital para que sea efectiva. Y allí estamos hablando de una transformación que nos genera retos importantes del otro lado de la cadena. Y es precisamente lo que hablaban anteriormente los compañeros del panel. Y es que cuando hablamos de transformación necesitamos el capital humano transformado. Yo no solo puedo cambiar la industria, sino cambio a mis actuales colaboradores y sobre todo a mis futuros colaboradores. Entonces es allí donde esa capacidad digital es absolutamente indispensable. Cuando hablamos de programas, como mencionaba Carlos, de Escuela Plus, ahí estamos empezando desde la más tierna infancia a cambiar la forma de ver los problemas digitales. Y lejos de sentirse las personas limitadas en el entorno digital, se sientan como algo mucho más natural. Creo que ahí hay un elemento que trabajar con mucho cuidado, porque esos futuros colaboradores los necesitamos digitales desde el arranque. Y luego en los colaboradores actuales también hay que hacer ajustes porque no todas las personas han migrado a ser también, digamos, han migrado sus habilidades al tema digital, y ahí hay otro gran reto. Hay que tener cuidado porque se habla que la digitalización desplaza mano de obra. Sí, desplaza mano de obra poco calificada, pero si nosotros logramos calificar la mano de obra, lejos de ello, lo que nos va a ayudar es a ser más productivos, y como región necesitamos ser más productivos. Entonces, yo creo que es una suerte de mezcla inteligente de factores. Por supuesto, cada una de las industrias tiene un compromiso con esto. Hay unas que van más adelante que otras.
Y esto necesariamente también tiene impacto directo en los costos de desarrollo del negocio, también tienen costos también ahí relacionados con una enorme inversión en tecnología. Pero nuevamente, nada de esto podemos hacer si el ecosistema básico de acceso a las telecomunicaciones y de capacidades en la población no está sólidamente fundamentado. Establecida. Al final no es sino allí donde se aprovecha o no la digitalización en las industrias. Muchísimas gracias, Mariliana. Y bueno, ciertamente quiero pasar un poco, nos quedan 12 minutos en este evento y quisiera sí tocar sobre la cooperación pública-privada, que es esencial por las conversaciones que hemos tenido. Quisiera empezar con Carlos, una pregunta de Diego Bazán que nos llegó en nuestro chat, donde dice concretamente qué tipo de regulación cree que debería aplicársele a las OTTs o qué regulación debería desvincularse de las empresas de telecomunicaciones para darles mayor libertad. Carlos. Bueno, yo creo que el ejemplo que nos da la observación de esta última década es bastante evidente. Cuanto menor sea la presión regulatoria y la carga impositiva sobre la actividad de servicios, de contenidos, vamos a tener una mejor oportunidad de incrementar la oferta de contenidos, de bajar los precios, de ofrecer mejores servicios a los consumidores. María Eliana lo mencionó antes, cuando hizo su primera intervención, también lo mencionó la ministra Viana Maino. Es muy importante que entendamos que la industria necesita reglas equilibradas y equitativas, y que cuanto menor sea la presión regulatoria es mucho mejor para todos. Es allí donde tenemos oportunidad de mejorar la experiencia del consumidor, que es todo lo que queremos hacer, que los consumidores tengan acceso a más contenido, a mejores precios y que haya cada vez más consumidores, más ciudadanos conectados y que participen de este proceso de innovación y cambio técnico que está llevando adelante la industria. Por lo tanto, en la medida de las posibilidades fiscales, en una región muy exigida, particularmente bajo la presión de la pandemia, nosotros proponemos repensar, redefinir el concepto, el ecosistema en el que se desempeñan todos estos servicios de televisión paga, de provisión de contenidos, y que tan importante, en un lugar tan relevante, ocupan para todas las familias, ¿no? A través de estas difusión de contenidos uno entretiene, pero también educa y da información relevante para todos los ciudadanos. Por lo tanto, creemos que mirando esta secuencia que ha tenido lugar a lo largo de la última década, es fácil advertir que los servicios mejoran calidad, prestaciones y aumentan las oportunidades del consumidor en la medida en que las regulaciones sean equilibradas, equitativas y las menores posibles. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, nos quedan unos pocos minutos. Quisiera todavía tener la posibilidad de hacer varias preguntas. Entonces, ministra Maino, quisiera preguntarle, Ecuador, ¿qué está haciendo con el sector privado en tema público-privado, cooperación pública-privada? Ministra Maino. Sí, gracias. Nosotros en la parte de cooperación público-privada hemos sido muy proactivos. Creemos firmemente que dado el sector del cual estamos hablando, es un sector en el cual al ser suficientemente rentable se puede asegurar que con una correcta conducción del mismo en la parte regulatoria, y aquí concertando de acuerdo con lo que dijo Carlos hace un momento, estamos de acuerdo en que la sobreregulación lo único que hace es desincentivar a cualquier sector, y más aún a este que insume tanto desarrollo, tanta innovación y tanta inversión. Entonces la regulación lo que debe de hacer es canalizar hacia dónde va el sector, qué objetivos se buscan, y bueno, principalmente en la parte que nos compete como gobierno, asegurar la asequibilidad y la dotación de los servicios a los ciudadanos en la parte social.
En lo demás, en lo que respecta al empresariado, trabajar en conjunto dándoles las condiciones para que el sector haga el desarrollo en la dirección que se estima que debe de ser. En este sentido, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros, como también dijo Mariliana, no solamente nos hemos articulado con las empresas del sector telecom, que también por supuesto lo hemos hecho, son el pivote nuestro, sino con otros sectores productivos. Específicamente, trabajamos de la mano con mineras, petroleras, que son la industria extractiva, que justamente quedan georreferenciadamente sus campamentos en ciertas de las localidades, casi la mitad, el 50% las mapeamos traslapadamente, de aquellos lugares que necesitan aún conectividad física. Y con ellas, con dos de las más grandes del mundo, que son EXA de China y Lundin ya tenemos un despliegue de servicios de infraestructura y estamos trabajando en asociaciones con otras tantas, como Schlumberger, por ejemplo, para que conecten sus comunidades aledañas en un proyecto que llamamos Conectividad Rural Integral, que consiste en propiamente la física de la conectividad, dos, en Wi-Fi gratuitos para la población, ubicados estratégicamente en los centros de salud, escuelas y centros de gobierno, como municipios pequeños que se llaman allí juntas parroquiales en esas localidades pequeñas. De modo que las personas y los servicios públicos estén dotados y estén gratuitamente dotados para la colectividad, y allí aplicaría el plan social para ya su consumo personal de las tarifas preferenciales sociales que hemos lanzado. Eso en esa parte en cuanto a empresas privadas, y puntos del encuentro también. Conectividad, Wi-Fi gratuitos en servicios públicos y puntos del encuentro. Ese es nuestro proyecto integral de conectividad en asocio con las empresas privadas. Hace un par de semanas hicimos también un acercamiento inicial que vamos a desarrollar más con camaroneras y bananeras, que también son en el Ecuador de los principales rubros de exportación. Ellas también están en otras localidades geográficas del país, cerca de sitios o en sitios que necesitan conectividad. Estamos intentando llegar con el mismo proyecto entonces a todo el sector productivo georreferencial que está ubicado en donde necesitamos la conectividad, con un proyecto muy interesante para la región que no se ha desarrollado antes, en el cual hemos aprovechado, en mi caso particular, el gran acercamiento previo que tengo por mi trayectoria con el manejo de proyectos privados en temas de trascendencia pública o de servicios de comercio exterior grandes, y eso nos ha facilitado mucho con una reacción, digo yo, y lo transmito, aprovecho el foro, muy favorable. La empresa privada está dispuesta a colaborar porque también trae réditos sociales importantes. Y porque, claro que sí. Mire, hemos logrado conectar 1.9 millones de personas entre telecoms y empresa privada en menos de un año. Eso no deja de ser, viéndolo desde el lado de la empresa privada, obviamente desde el gobierno es un éxito haber llegado a esa conexión sin un centavo del Estado, sin uno. 50 nuevas comunidades conectadas, el país hacía 5 por año, hemos hecho 50 en uno. 1.900 puntos Wi-Fi en todo el país, todos los infocentros o puntos del encuentro listos para reabrirse, y 886 nuevas repotenciaciones de 2G a 4G en lugares que tenían solo 2G, quiere decir justamente los marginales. 1.9 millones de personas, sin recursos del Estado. ¿Qué ganan las empresas? Toda una comunidad afín a ellos, toda una nueva base de personas que ya pueden acceder a la tecnología y eventualmente ser parte de su línea de producción, de sus plantaciones, de sus empresas, y nuevos clientes para las telecom. Es un ganar-ganar. Muchas gracias, ministra Maynor. Realmente muy buenas noticias de parte de Ecuador. Nos quedan unos minutos más, a lo mejor los podemos alargar. Marilena, quisiera preguntarte una pregunta que viene de Francisco Vieira, y me parece que es importante resaltar los efectos o qué efectivos han sido los bancos de desarrollo regional, como por ejemplo el Banco Mundial, el BID, la CAF, en trabajar con los distintos actores de las TICs en la región y promocionar el cierre de la brecha digital. Marilena, cuéntanos. Gracias. En este sentido, creo que los bancos de desarrollo juegan un rol fundamental en la posibilidad de financiar a partir de los gobiernos grandes proyectos de conectividad que al final faciliten el cierre de brecha. Creo que ha habido experiencias buenas y no tan buenas, pero aquí lo que es fundamental es que estos recursos se utilicen en programas que complementen el mercado, o sea, que sean, no que lo sustituyan, no que lo reemplacen o lo sobrescriban, sino que lo complementen.
Y allí es que el diseño de estos trabajos, de estas iniciativas, sea apropiadamente dialogado con los actores. Ahí yo creo que es donde tenemos que dar ese paso adelante. Yo creo que es la única forma de financiar el cierre de la brecha digital es a través del trabajo conjunto de todos los actores, incluyendo a los bancos de desarrollo, porque la brecha es grande y los recursos de inversión escasos. Y además, conforme nosotros mejoremos, que eso lo mencionaba Carlos, conforme mejoremos la calidad institucional y la calidad regulatoria, en esa medida baja el riesgo país y se abarata un poco el financiamiento. Ese es un elemento fundamental. Pero si el Estado quiere entrar a financiar grandes proyectos a través de créditos con estos bancos de desarrollo, se requiere que los programas que se financien estén muy bien diseñados para evitar cualquier problema de desuso o de tarifas muy altas o de redes que se desarrollan y no se utilizan en términos de transporte o en términos incluso de servicio al mismo mercado. Entonces ahí juegan un rol fundamental nuevamente y hay que diseñar muy bien los programas en complementariedad al mercado. Muchísimas gracias, Mariliana. Y bueno, para terminar, sí quisiera tocar el tema de la Cumbre de las Américas, ¿no? La cumbre que viene ahora en junio, donde va a ser aquí en Los Ángeles, California. Y bueno, tengo un minuto para cada panelista para darme sus últimas observaciones, sus reflexiones sobre, por ejemplo, para ti, Carlos, ¿cómo nos podemos asegurar que de ahí salga un mandato de iniciativa público-privado o un compacto para generar un mercado digital en las Américas? Les pido un minuto puntual para sus reflexiones. Carlos. Vamos a participar en el CEO's Forum que organiza US Chamber of Commerce. En el marco, es uno de los 3 foros oficiales que tiene la cumbre y vamos a promover esta idea de la necesidad de redefinir el concepto de televisión paga, de entretenimiento, con el objetivo de facilitar una desregulación en el sector que aumente la oferta, la mejore, reduzca los precios y aumente la conectividad. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Ministra Maynó, sus reflexiones para la Cumbre de las Américas. ¿Qué busca Ecuador? ¿Qué espera? ¿Cómo ve esta cooperación regional? Nosotros estamos por lanzar, ya le tenemos preparada la Agenda de Transformación Digital del Ecuador y la semana pasada lanzamos en Quito la Agenda Digital de Transformación Digital de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Como país, esto es una evidencia, por eso lo menciono, estamos firmemente convencidos que las TICs como un completo y la tecnología como propiamente tal son una herramienta de desarrollo de los países que debe de estar al servicio no solo de los ciudadanos como individuos, sino de la producción. No hay innovación sin tecnología, no hay desarrollo económico sin tecnología, no hay integración regional sin tecnología como herramienta. En ese sentido, el país tiene esta visión de lograr que la tecnología se consiga en toda la región, como se perciba y se integre como la herramienta de interfaz de personas, producción, gobiernos, integración regional y como un todo que permita lo que hace la tecnología, la democracia, la inclusión democrática vía tecnológica. Muchas gracias, ministra Maynó. Marilena, tus últimas reflexiones tomando en cuenta la próxima Cumbre de las Américas aquí en Los Ángeles en junio. Sí, bueno, creo que es un momento muy importante y no solo desde el punto de vista de evento como tal, sino de las implicaciones positivas que esto tenga hacia los mercados latinoamericanos. Aquí lo que es fundamental es que cualquier iniciativa que se desarrolle debe ser a través de mesas donde participen todos los actores y que en última instancia aquellas, digamos así, directrices, lineamientos que se genere vengan ya
desarrollados desde el arranque en conjunto. Aquí menciono, si bien es otro foro, también es importante el efecto que esto pueda tener. Por ejemplo, los casos de servicio universal y de piratería que ha generado CITEL. Eso ha sido a partir del diálogo público-privado que han generado directrices a nivel de los países de alto nivel, pero con buen contenido. Entonces ahí creo que es fundamental que esto nazca de ese diálogo y que en esas mesas se incorporen los actores de la industria, los actores públicos y otros actores privados que tengan relación con esta industria que efectivamente es la industria llamada a transformar y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos latinoamericanos. Pues bueno, con ese último comentario de Marilena, damos por terminada esta sesión. La verdad es que nos faltó tiempo, tuvimos muchísimas preguntas de nuestra audiencia, pero les agradecemos a la ministra Maynó, al señor Carlos Magariños, a Marilena Méndez por darnos una visión muy amplia sobre los problemas, pero también sobre las oportunidades que se están dando en el realm digital. Este evento va a estar grabado y va a estar disponible en nuestra plataforma del Programa Latinoamericano del Wilson Center. A su vez, si quieren seguir la conversación, podemos estar en contacto en Twitter, en nuestra cuenta @latamprog, y también obviamente tanto con las redes sociales de ACIET, de BRIO y del Ministerio de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.